Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a empezar con este tema, el don profético en las Santas Escrituras. Muy bien, cuando vamos al don profético en el Antiguo Testamento, tenemos que partir del Génesis. Cuando hablamos de don profético, nos referimos a el ministerio de profecía y a la tarea de profetizar. El don profético tiene que ver con profetizar y ser un profeta. La primera profecía registrada en la Biblia es Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén y la serpiente los engaña y ellos caen en pecado por comer el fruto, desobedecen a Dios y el pecado ingresa al planeta Tierra. Pero Dios no deja solos a sus hijos, les muestra el plan de salvación y Dios mismo profetiza la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente misma. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Esa primera profecía la dice el mismo Dios, el mismo Señor Jehová. Y esta profecía nos habla de esperanza, que hay esperanza en medio del pecado. Nos habla de salvación. Una salvación se va a revelar en el tiempo correspondiente y esa salvación trae victoria, porque la simiente de la mujer aplastará, vencerá la cabeza de la serpiente. Toda la Biblia, queridos hermanos, es desarrollo de esta profecía central, de este protoevangelio, como lo llaman algunos teólogos. Entonces, desde Génesis 3:15, el evangelio es predicado en promesa, en tipos, en símbolos, hasta que llegue el cumplimiento de esa promesa. Todos los profetas, el don profético se manifestará apuntando a esa futura victoria de la simiente de la mujer. Ahora, de ahí en adelante, Dios llama profetas, pero los profetas no se llaman a sí mismos. Dios tiene que llamarlos y Él los impulsa a trabajar en el ministerio profético, como dice segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el don profético es manifestado por el Espíritu Santo, quien inspira, quien motiva a las personas a declarar la voluntad de Dios. Es Dios quien los llama y los capacita para ser profetas. Por ejemplo, Jeremías 1, 4 al 7. Ese es el llamamiento de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, vemos aquí que es Dios quien capacita al profeta. Aquí Jeremías se siente incapaz de poder realizar ese llamado profético. Señor, soy un niño. Cuando dice soy un niño, no pensemos que Jeremías tendría 8 o 10 años de edad. En, en la sociedad hebrea, un joven de 20 años era un niño comparado a alguien de más categoría, de más experiencia, un anciano. Entonces, cuando él dijo que es un niño, es porque su edad seguro era era muy joven, tendría 20, 25 años cuando fue llamado Jeremías, y también porque él se sentía niño, sin experiencia y sin capacidad suficiente para hacer la tarea de Dios. Pero Jehová le dijo,
No digas soy un niño, porque el poder está en mí. Yo te voy a dar poder, yo te voy a capacitar para que tú hables mi voluntad al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que el don profético es un llamado de Dios y Dios capacita a la persona. Nunca la persona se llama y la persona no reconoce que tiene poder para hacerlo. Solo Dios tiene el poder para capacitar a un profeta. Ahora, otro asunto que tenemos que ver en los profetas es que son levantados por Jehová para amonestar al pueblo en tiempos de dificultad. Segunda de Reyes 17:13 nos dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, el profeta exhorta al pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados, a volverse a Jehová según su palabra. Porque acá dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo les di, es decir, mi palabra. El profeta siempre dirige al pueblo a la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante para examinar surgimientos proféticos en el tiempo actual. El profeta siempre dirige al pueblo a la palabra de Dios. Ahora, una característica fundamental de los profetas es que revela el futuro. Todo profeta recibe revelación, tiene visiones, y esas visiones tienen que ver con el plan de salvación. No son visiones ociosas, ni visiones generalmente sobre cuestiones seculares o de poca importancia. Son revelaciones que tienen que ver con el plan de salvación y también con las vidas del pueblo de Dios. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El primer profeta fue Enoc. Profetizó el juicio hecho por Jesucristo en su segunda venida. Y eso lo califica Enoc como un profeta que recibió revelación del Señor para su pueblo. Ahora, miren, viendo esto, que un profeta es llamado por Dios, que exhorta al pueblo de Dios a arrepentirse y volver a la palabra, y que también recibe revelaciones, también es claro que en el Antiguo Testamento hubieron profetisas, mujeres que tenían el don profético. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, fue profetisa. En Éxodo 15, 20 y 21, ella canta proféticamente por la hazaña de Dios de liberar a su pueblo de los egipcios. Débora también, en el tiempo de los jueces, fue una profetisa. Ella no se registra que recibía revelaciones, pero como profeta tenía el espíritu de Jehová y ella amonestaba al pueblo y el pueblo iba a ella a pedir consejo. Y era mujer. Hulda, en Segunda de Reyes 22, 14 al 16, también se nos presenta como una mujer profetisa y los reyes iban a consultarle la voluntad de Jehová. Recibía inspiración de Jehová. De igual manera, la esposa de Isaías también fue profeta, Isaías 8:3, porque se nos cuenta que Isaías eh, se casó con esta profetisa y tuvieron hijos que tenían que ver con la situación de su pueblo en ese tiempo. Entonces, no es raro, hermanos, que Dios llame mujeres al servicio profético, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahora, una parte importante es que el don profético se manifiesta en eventos importantes de la historia bíblica. Dios no llama profetas al azar. Generalmente resaltan los profetas
cuando están sucediendo eventos importantes en la historia de la salvación. Por ejemplo, Noé fue llamado como profeta porque él anunció lo que iba a venir el diluvio y eso lo ubica como un pregonero de justicia o un profeta de la justicia. Él fue levantado durante el diluvio. Abraham también fue profeta y Abraham fue llamado para dar origen al pueblo hebreo, porque con Abraham empieza a formarse la nación que más tarde será el pueblo de Israel. De igual manera, Moisés, el profeta de Dios, fue llamado para liberar a su pueblo y él participó en el éxodo y el paso del Mar Rojo, momento clave en la historia de Israel. Y finalmente, en Malaquías 4, 5 al 6, Dios promete enviar el don profético de Elías cuando se manifieste el Salvador prometido. Cuando el Salvador prometido en Génesis 3:15 haga su aparición, también sería eso eh, adelantado por el resurgimiento del espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, dice la palabra, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta profecía del siglo V antes de Cristo anunciaba que iba a volver Elías, el don profético de Elías, para preparar el camino al Señor. Desde que Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, murió, pasaron casi 400 años hasta que volvió el don profético. Hubo 400 años de silencio profético en Jerusalén. Pero ahora pasamos al don profético en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que Dios es el primero que pronuncia la profecía en Génesis 3:15. Él desarrolla la profecía a lo largo del Antiguo Testamento. Dios llama profetas, los capacita y el profeta exhorta al pueblo de Dios, tiene revelaciones del futuro y siempre dirige a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento esto también se desarrolla de manera más amplia con la encarnación de Jesús. Si en Génesis 3:15 Dios mismo predijo el Evangelio por promesa, en el Nuevo Testamento, en Marcos 1, 14 y 15, Dios predice el cumplimiento de la promesa. El Evangelio de Marcos empieza con Dios el Hijo, Jesús, predicando el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De esta forma, Jesús se presenta como el profeta supremo. Él es el profeta por excelencia. La profecía en el Nuevo Testamento tiene por modelo supremo a Jesús. Por ejemplo, Lucas 24:19 nos dice, cuando los dos discípulos van camino a Emaús y Jesús se les aparece en el camino y ellos no lo reconocen, entonces él les pregunta, ¿no? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas han pasado últimamente? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús es el profeta por excelencia. Y la profecía en el Nuevo Testamento tiene por modelo a Jesús. Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces aquí Pedro está diciendo que el profeta que Dios prometió a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, ese profeta es Jesús, el profeta por excelencia. Entonces, Mateo 11, cita el 14, nos dice, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta
Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, la promesa del resurgimiento de Elías en el Antiguo Testamento se cumple en el ministerio de Juan el Bautista. Él fue un profeta, exaltó a Jesús, recibió revelación de Jesús, amonestó al pueblo y dirigió a la gente a Cristo, la palabra de Dios. Él es el profeta o el primer profeta en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Otros profetas, Lucas 2, 36 al 38. Ana, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana profetizó y habló de Jesucristo cuando fue llevado de bebito al templo y ella tuvo el don profético. Exaltó al niño que era Jesús, el Salvador del mundo. De igual manera, Lucas 2, 25 al 27. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él alabó a Jesús. Entonces, queridos hermanos, vemos que el don profético en el Nuevo Testamento, en primer lugar, señala a Jesús como Salvador. Una primera característica del don profético es que exalta a Jesús, habla de Jesús y alaba a Jesús como el Salvador del mundo. Eso hay que tenerlo muy presente cuando queremos examinar otros profetas que se levantan en el tiempo actual. Hechos 15:32. Judas y Silas, no Judas Iscariote, sino Judas el que escribió su carta, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron a los y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Nuevamente, el don profético consuela y fortalece a la iglesia, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, también la profecía consuela y fortalece a la iglesia, al pueblo de Dios. Otro profeta en el Nuevo Testamento, Hechos 11, 28 al 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Este Ágabo era un cristiano que tenía el don profético y él anunciaba eventos que iban a suceder en el futuro. Él profetizó una gran hambruna en el territorio de Palestina y de Asia Menor. Se cumplió y entonces la iglesia obró de acuerdo a la profecía de Ágabo. Vemos que el don profético predice eventos futuros. Otro caso, y miren lo que dice aquí, Hechos 21, 9 al 11. Hablando de Felipe, del discípulo Felipe, este Felipe tenía 4 hijas, doncellas, es decir, vírgenes, que profetizaban. Entonces, en el Nuevo Testamento hay mujeres que eran llamadas al don profético. Tenía 4 hijas vírgenes, no se casaban, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, cuenta Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo de la vez pasada, del texto anterior.
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba prediciendo el encarcelamiento de Pablo. Y efectivamente fue así, porque según la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo final de Hechos, se nos cuenta que Pablo fue tomado prisionero y llevado a Roma, y ahí él pasó sus días, según Hechos 28, predicando la palabra tanto a judíos como a gentiles. Entonces vemos que el don profético anuncia eventos futuros que se van a cumplir, una característica principal de este don. Ahora, también, otro caso importante es que el profeta en el Nuevo Testamento escribe sus revelaciones, así como lo hacían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan el apóstol, quien escribió Apocalipsis, puso por escrito sus visiones. Pablo también entra en la categoría de profeta porque él predijo el surgimiento del anticristo en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10. Y sabemos que ese anticristo es Roma papal. Él predijo el surgimiento de Roma papal, predijo la resurrección de los justos y también recibió revelaciones celestiales en 2 Corintios 12, 1 al 7. Ustedes lo pueden leer. Y los puso por escrito. Entonces, tanto Juan, Pablo, Pedro, aunque no se llaman profetas a sí mismos, tienen el oficio profético, tienen el espíritu de profecía y escriben lo que ven, así como los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, algo importante es que si bien el don profético estuvo activo en la iglesia primitiva, en los tiempos de los apóstoles, hay que ver cuánto dura este don profético. Algunos mencionan que cuando se terminó el último libro de la Biblia, Apocalipsis, terminó el don profético. Murió el último apóstol, que fue Juan, y ahí se acaba el don profético. El espíritu de profecía ya no estaría activo nunca más, porque se murió el último discípulo, el último apóstol. Pero hay que ver qué dice la Biblia. Un texto bíblico para fundamentar esto es Hechos 2, 16 al 21, cuando cayó Pentecostés, cuando nació la iglesia. Miren, Hechos 2, 17 nos dice, ¿no? Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo con los 120 hermanos y predica su primer sermón, pues poderoso, ¿no? En el Espíritu. Hechos 2:17, que es parte de su sermón, nos dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto se empezó a cumplir en Pentecostés, año 31 después de Cristo, ahí ocurrió Pentecostés. Y el Espíritu Santo que cayó poderosamente en ese tiempo en la iglesia, se manifestó en sueños y visiones y profecía. La cuestión es, ¿esto solamente ocurrió en el tiempo apostólico? ¿Qué dice más la palabra? Pedro continúa su sermón y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí Pedro, está usando la profecía de Joel 2, 28 al 32, para poder confirmar que Dios ha cumplido el derramamiento de su Espíritu Santo en la iglesia, en el nuevo Israel. Pero cuando Pedro habla de que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones, que los esclavos y las esclavas profetizarán, él está llevando o extendiendo esa promesa hasta los días en que venga el Señor, hasta el día del Señor. Esto nos da a entender que todas esas manifestaciones proféticas, el don profético, estaría activo desde el tiempo apostólico hasta antes que venga el día del Señor.
es decir, la segunda venida. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo sucedió eso? Profética e históricamente, eso sucedió en el año 1780. En mayo de 1780, históricamente, ocurrió el día oscuro en el hemisferio norte. El día oscuro que terminó con una luna de apariencia rojiza como sangre. Eso está en el conflicto de los siglos, ustedes lo pueden leer. Y en la historia también, el día oscuro. Entonces, esas manifestaciones proféticas, ese derramamiento del Espíritu Santo, donde su pueblo profetizará, se va a extender hasta el día del Señor, hasta su segunda venida. No solamente hasta el tiempo apostólico, va a estar activo nuevamente. Y ese sol oscuro y la luna en sangre que ocurrieron en 1780 eran anticipos o señales del juicio que iba a suceder en 1844. Quizás Pedro nunca lo supo, él no lo interpretó de esa forma, pero la palabra nos dice de que en ese tiempo, en el tiempo del fin, el don profético estaría activo nuevamente. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 12:17 nos dice el texto que vimos hace un momento. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al final de toda la persecución del dragón contra la mujer, en los tiempos apostólicos, en la Edad Media, en la Reforma Protestante, vemos que el dragón se llena de ira contra la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero el dragón, que es Satanás el diablo, hace guerra contra el resto, es decir, el remanente, lo que queda al final de la descendencia de la iglesia. Este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, esta profecía de Apocalipsis 12:17 se dirige al tiempo del fin, al tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Y este remanente tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Eso tenemos que verlo bíblicamente. Mire lo que dice 1 de Juan 5:9 al 11. Mucha atención. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, mucha atención, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio de Dios es lo que Dios ha testificado de su Hijo. El testimonio de Dios es el testimonio del Hijo. ¿Y cuál es el testimonio del Hijo? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Es decir, que la salvación que el Hijo nos da es de vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El testimonio de Jesús es que Jesús nos da vida eterna por la fe en Él. En otras palabras, el testimonio de Jesús es el Evangelio. La iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, tiene el Evangelio. Apocalipsis 14:6 y 12. Miren con atención esto. Dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y termina, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya no dice testimonio de Jesús, dice fe de Jesús. El remanente, el resto, tiene el testimonio de Jesús. Aquí el ángel tiene el evangelio eterno. Son textos paralelos, están hablando de lo mismo. Porque este ángel, el primer ángel, representa a los mensajeros del tiempo del fin, al remanente, a la iglesia adventista, si queremos decirlo de esa manera.
El remanente final, la iglesia adventista, tiene el evangelio eterno, tiene el testimonio de Jesús. Y ese testimonio es la fe de Jesús. Perdón. No dice fe en Jesús, dice fe de Jesús. No es el testimonio que yo doy de mi vida a Jesús, tampoco no es así. Tienen el testimonio de Jesús. No dice dan testimonio de Jesús. Tienen el testimonio de Jesús. Tienen el evangelio verdadero, el evangelio bíblico, puro, no el evangelio distorsionado. Entonces, en el tiempo final, el remanente, la iglesia remanente, guarda los mandamientos de Dios y tiene el evangelio, tiene el testimonio de Jesús, ese testimonio de salvación para predicarlo a los moradores de la tierra. Pero ahora, hay algo muy importante. Si bien el testimonio de Jesús es el evangelio de Cristo, es la salvación que tenemos en Cristo, Apocalipsis 19:10 nos da una información adicional. Cuando Juan mira o está mirando en el capítulo 19 las glorias de los tiempos finales, el juicio de Babilonia y la segunda venida de Cristo, sucede esto. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel, ¿no? Que le daba la visión. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen o retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y no da más información. Pero este pasaje dice que el ángel no recibe adoración porque el ángel no es divino, es solamente un ser creado que es también un siervo de Dios, al igual que los profetas, porque dice tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Juan era un profeta y tenía el testimonio de Jesús, el evangelio, la revelación del evangelio. Pero el ángel le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Lo hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. Apocalipsis 22, 6 y 7 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Acá nos dice que el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas y envió su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Entonces, queridos hermanos, como Dios es el Dios de los profetas y Juan tiene hermanos profetas, entonces el espíritu de la profecía o el espíritu de los profetas es el ministerio profético, es el ministerio de los profetas. Los profetas son llamados por Dios, los profetas tienen el espíritu de profecía que da testimonio de Jesús. En otras palabras, el evangelio es la base del ministerio profético. Cristo Jesús en el evangelio es la base del espíritu de profecía, es la base del ministerio profético. Si en el tiempo del fin la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús, entonces, como el testimonio de Jesús es la base del don profético, la iglesia remanente tiene el don profético, tiene el resurgimiento del don profético. Y el don profético siempre se va a basar en el evangelio de Jesús. Hechos 13, 42 al 43. Dice aquí Pablo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, queridos hermanos, el espíritu de profecía da testimonio de Jesús, da testimonio del evangelio de Jesús. Todo profeta que resurja en algún momento de la historia tiene que exaltar a Cristo. Esa es una señal principal del don profético. Ahora,
podemos leer con esta nueva perspectiva Apocalipsis 12:17 nuevamente, porque el remanente, el resto de la iglesia, el resto de la mujer, tiene el testimonio de Jesucristo, tiene el don profético que exalta el evangelio de Jesucristo. Si en el tiempo del fin se va a manifestar el don profético, ese don profético tiene que someterse al testimonio de Jesús, al evangelio. Tiene que exaltar a Cristo en su plan de salvación. Ahora, si Elena de White dice tener el don profético, ella tiene que someterse a Cristo, debe tener el testimonio de Jesús. ¿Lo tiene Elena de White? Claro que sí. En primer lugar, Elena de White exalta a Cristo, exalta al testimonio de Jesús. Dice ella, la revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua que pueda expresar su pleno significado. No hay pluma que pueda describirla. No hay mente humana que la pueda comprender. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido a lo alto, es la ciencia de la salvación que hemos de aprender y enseñar. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 287 y 288. Elena de White exalta al Cristo en su sacrificio y en su obra redentora. Testimonio de Jesús. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. Mensajes Directos, tomo 1, página 468. Y exalta la salvación por la fe en Jesús. Al igual que los apóstoles, al igual que los reformadores, al igual que los cristianos, Elena de White se alinea con el protestantismo histórico y señala que la salvación es únicamente por la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es el testimonio de Jesús. Elena de White tiene el espíritu de profecía porque exalta a Cristo y su salvación por la fe. Ahora, también Elena de White amonesta a la iglesia. Se me ha mostrado que las fábulas espirituales están tomando cautivos a muchos. Tienen una mente sensual y a menos que haya un cambio, esto resultará ser su ruina. A todos los que están dando cabida a estas fantasías insensatas les diría, deténganse, por amor a Cristo, párense justo donde están. Se encuentran pisando terreno prohibido. Arrepiéntanse, se los ruego, y conviértanse. El Ministerio Médico, página 131. Elena de White está molestando a la iglesia a no hacer caso a doctrinas erróneas, espiritistas, y dirigirse a Cristo Jesús y a la palabra de Dios. Al igual, Elena de White predice eventos futuros, como los profetas bíblicos. Dice ella, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Evento de los últimos días, página 132. Ella está profetizando que Roma y Estados Unidos se unirán para poder imponer un día falso de adoración. ¿Sucede eso ahora? No todavía. Ella está profetizando y creemos que se va a cumplir. El White se somete a la Biblia. Ella dice, la Biblia debiera ser la norma de cada una de nuestras doctrinas. Debiéramos estudiarla con reverencia. No debiéramos recibir opinión alguna sin antes compararla con las Escrituras. En asuntos de fe, la Biblia es la autoridad divina y suprema. La palabra del Dios vivo es la que dirige todos los pleitos. Carta 20 a la Asociación General, agosto de 1888. Ella no se pone al mismo lugar de la Biblia. Ella se somete a la Biblia.
La Biblia es la autoridad suprema para definir la verdad, no sus escritos. Ahora, ¿para qué sirven sus escritos? Dice, la palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprender. Por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y agudos, llevándolos de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. Los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar la atención más especialmente a estos principios. El Evangelismo, página 259. La Biblia es suficiente para nuestra vida espiritual, pero como nosotros somos flojos, ociosos, no queremos estudiarla, Dios, mediante sus testimonios inspirados, nos regresa a la Biblia. Dice acá, los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones. Y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben toda su posición por medio de las escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. Esto lo escribió en 1890. Si bien los testimonios son inspirados por Dios, si bien la hermana White es inspirada por Dios y tiene el don profético, sus escritos no tienen que ocupar el lugar de la palabra. Sus escritos nos señalan la palabra y tenemos que leer la palabra y entender a la hermana de White a la luz de la palabra de Dios. Pero también hay que tener otra cosa, respetar el don profético de la hermana de White. Si bien la Biblia es suprema, también la hermana White tiene autoridad, pero su autoridad es sometida a la palabra de Dios, es secundaria. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetiza? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra, mi testimonio, ¿no? El testimonio de Jesús. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estarán contigo. Mensajes selectos, tomo 1, página 37. Entonces, la hermana White tiene autoridad de Cristo para reprender, para exhortar, para predecir el futuro y sobre todo para exaltar a Jesús, porque ella tiene el Espíritu Santo y tiene el don profético. Pero sus escritos, sus palabras, son secundarias y nos dirigen a la suprema autoridad de la Biblia. El White es la luz menor que nos dirigen a la luz mayor que es la Santa Escritura. Entonces, con estas características podemos ver que Elena de White, tiene el don profético. Como en el Antiguo Testamento, ella lo tiene. Cumple las características principales. Surge un momento clave de la historia, el juicio. Exalta a Cristo, señala a Cristo como Salvador, exhorta y motiva a la iglesia, predice eventos, se somete a la Biblia y ella tiene el testimonio de Jesús. Exalta el Evangelio de Cristo como Salvador suficiente que por la fe sola somos justificados y santificados por Él. En estos casos, hermanos queridos, Ellen White cumple el don profético bíblico y podemos tener seguridad en su ministerio profético. Cuando, cuando nosotros comparamos el ministerio de Ellen White con las características bíblicas, vemos de que ella cumple estas características. Ella exalta a Cristo como el Salvador del mundo, como el Supremo Redentor, que la salvación es por la fe sola en los méritos de Cristo, exalta la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, exhorta al pueblo y predice eventos que van a suceder en el futuro. Algunos de su tiempo ocurrieron, pero lo que va a ocurrir en este mundo, la gran crisis final, es lo que ella recibió, ella afirma haber recibido de Dios esos mensajes y poder también así preparar a la iglesia. Entonces, queridos hermanos, este ha sido el tema de esta tarde para ustedes, hermanos de Londres, Inglaterra. Y si hubiera alguna pregunta, algún comentario, estamos dispuestos a hacerlo. Si tuvieran alguna interrogante o algún aporte adicional, pueden hacerlo en este momento o daríamos por terminada esta presentación.
Si tiene preguntas, hermano. Listo, pastor, vamos a hacer, dar paso a algunas preguntas. Hola, pastor. Quería preguntarte acerca de, bueno, ayer tuve una conversación sobre el sábado y quería preguntar, ¿el sábado es importante, es parte de la profecía? O sea, porque hay gente que cree que el sábado no es importante, no define la salvación y que, o sea, si uno no va a la iglesia o no guarda el sábado, no significa que, o sea, no significa que ya dictó tu salvación. Entonces quería tener un poco más aclaración del sábado a las profecías y a los... Esta pregunta del sábado, no es el tema, ¿no? Pero a ver, queremos escucharles sobre el sábado que tiene que ver con la salvación, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, hermana. El sábado es parte de la ley de Dios. El sábado sabemos de que fue dado por Dios antes del Sinaí, porque en el Sinaí, en el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos codificados, ¿no?, en tablas de piedra. Pero según lo que nos dice Éxodo 19, Éxodo 16, el sábado se guardaba antes del Sinaí. Y cuando examinamos la Biblia, en Génesis 2, también se nos habla del sábado, que Dios guardó el sábado, bendijo el sábado y lo santificó. Entonces el sábado es una institución antes del Sinaí. Ahora, el sábado, como es parte de la ley de Dios, es parte de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Señor, tiene una parte importante en el nuevo pacto. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, al libro de Jeremías en el capítulo 31, si llamamos al capítulo 31, eh, en el versículo 30, 30 al 33, Jeremías 31, 31 en adelante, nos dice, ¿no? Pueden buscarlo en su Biblia. Jeremías 31, 31 al 33 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dice Jehová? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Está hablando del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto que tenemos por Cristo, la ley de Dios es guardada en nuestra mente y es escrita espiritualmente en nuestro corazón. Es parte de nuestra vida. Es la ley de mi mente, dice Pablo en Romanos 7. Entonces, cuando Jehová está hablando de mi ley, daré mi ley en sus mentes, está hablando de los 10 mandamientos. No hay otros mandamientos. Y como el sábado es parte de los mandamientos, el sábado es parte de esa ley de Dios, del decálogo, entonces Dios nos confirma también el sello del sábado porque lo ha prometido en el nuevo pacto. Cuando vamos, por ejemplo, a Marcos, en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, en el versículo 28, si mal no recuerdo, versículo 27 y 28, dice, el Señor dice, también les dijo, ¿no?, a los fariseos, el día de reposo o el día sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para el hombre, es una bendición para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es Señor del sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús dice, ya no guarden el sábado o el sábado se cumplió. Él dice, el Hijo del Hombre es Señor todavía del día sábado. Nos está diciendo que ahora el sábado lo guardamos para adorar a Jesús, porque Él es el artífice del nuevo pacto. Entonces, como Dios escribe en el nuevo pacto su ley en nuestro corazón, esa ley nos ayuda a ver de que el sábado ahora lo guardamos para gloria de Jesucristo.
para gloria del Señor Jesús. Y en el sábado nos congregamos para adorar a Jesús. Es importante porque como el sábado es el día de adoración a Dios, el sábado se guarda junto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia. Entonces, para acabar esta parte, hay indicaciones en el Nuevo Testamento que nosotros no podemos dejar de congregarnos, porque es peligroso para la vida cristiana dejar de congregarse. Por ejemplo, Hebreos 10:25 nos dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El juicio de Dios. Entonces, como se acerca el juicio de Dios, dice Hebreos, no dejen de congregar. Entonces, querida hermana, el sábado es importante porque es parte de la ley del nuevo pacto, está escrito en nuestro corazón. Jesús es el Señor del sábado y en ese sábado nos congregamos y Hebreos 10:25 nos advierte, no dejen de congregarse, más cuando aquel día se acerca. Es lo que yo podría responder a la hermanita que me hizo la pregunta. Vamos a escuchar otro grupo. Tiene que darle el micrófono. En la línea que va Paxi. Un ratito. Pastor, buenos días. Buenas tardes. Sí. Sí, buenas. Bueno, buenos días para mí. Sí. En la línea que va Paxi, creo que es un poquito también cómo traer el sábado. Claro, nosotros como adventistas, aparte de que sabemos que el sábado es el día del Señor, que lo guardamos y todo, hay una importancia para nosotros con respecto al sábado en el tiempo del fin. O sea, porque nosotros creemos que es el sello de Dios y todo eso, pero ¿qué pasa? Que otras personas que también creen en Dios y que creen en su venida, quizás no le dan esa importancia que nosotros le damos para el tiempo del fin. O sea, nosotros entendemos y proclamamos y hablamos que el sábado es el sello de Dios y que al final, pues con la ley dominical y todo eso, pues eso será como algo de suma importancia. Entonces, quizás creo que ella también en esa parte quisiera saber cómo explicar a esa persona de la importancia del sábado en el tiempo del fin como profecía. No sé si. Claro, excelente, hermanita. Mire, nosotros sabemos que el libro o los libros que son abiertamente apocalípticos son Daniel y Apocalipsis, ¿no? Entonces en Apocalipsis se nos muestra con más detalle los eventos finales antes de la segunda venida de Cristo. El capítulo 14 está enmarcado en un contexto del tiempo del fin, donde dos poderes que hemos visto hace un momento, eh, la bestia que sube del mar, Roma papal, se une con la bestia que sube de la tierra, Norteamérica protestante, para imponer un falso sistema religioso y poner una marca a los que quieran estar de parte de la bestia, ¿no? Una marca en la frente o en la mano. Es un sello falso. Pero cuando vamos a Apocalipsis 14, que nos habla acerca del mensaje del tiempo del fin, en el versículo 6 y 7 se nos dice, lo hemos visto hace un momento, Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces nos manda algo, ¿no? Hay tres cosas. Predicar el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Es la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Temen a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Es el juicio escatológico, el juicio investigador, 1844. Y como respuesta a ese mensaje, hay que adorar a Dios. ¿Cómo yo demuestro en el tiempo del fin que soy verdadero adorador? Porque adoro al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esa parte es una alusión, es una conexión con Éxodo 28 al 11. Es una conexión, está escondido. Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, está lleno de citas del Antiguo Testamento. Entonces, en ese capítulo, Apocalipsis 14:7, se está diciendo de que el mensaje final
también tiene como propósito que la gente adore al Salvador, adore al Creador, al Redentor, en el día verdadero. En el hecho que diga, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ya te está llevando al cuarto mandamiento. Así algunos lo nieguen. Hasta la Biblia católica, acá tengo una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y cuando yo leo acá, en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, adorad a que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Acá hay una referencia que me lleva a Éxodo 20:11. Aquí, la Biblia católica está diciendo, esto se relaciona con Éxodo 20:11. ¿Y qué cosa es Éxodo 20:11? El cuarto mandamiento del sábado. Está ahí, está escondido en Apocalipsis 14:7. Entonces, nosotros, no hay tiempo en este momento para hablar de detallar la profecía, pero el sábado como sello de adoración a Dios es parte del mensaje final de Dios. El centro, queridos hermanos, el centro del mensaje no es el sábado, es Jesucristo. Es la redención de Jesús. El testimonio de Jesús es el centro del mensaje de los tres ángeles. Usted predique a Cristo. Hermanos, prediquemos a Jesús. Exaltemos su obra redentora. Démosle a la gente esperanza en Cristo. Y cuando esa persona acepte a Cristo como Salvador, dile que hay un juicio y que hay un día de adoración verdadera. Entremos por la puerta. La puerta no es el sábado, es Cristo. Si usted dirige a la gente por la puerta de las ovejas, que es Cristo, la gente entra por Cristo y va a aceptar el sábado, la ley, el día de reposo, el juicio investigador, la reforma pro salud, todas las verdades. Pero primero prediquemos a Cristo, hermanita querida. Y claro que hay que estudiar la profecía, porque si predicamos a la gente de Cristo, también hay que decirle que Cristo viene pronto y que antes que Él venga, va a haber algo importante que ya se está viendo en este mundo, pero que muchos, incluso algunos de nuestra iglesia, están rechazando. Esto es lo que quería decir, hermanita querida. Pastor, me parece que la pregunta también enfoca en el sentido de que nosotros, los adventistas, ¿no? Sabemos que el sábado no es el día de guardar, de descansar, pero muchos entienden que bueno, eh, podemos trabajar en el sábado, podemos en la tarde irnos a dormir y no pasa nada, porque la salvación no es por el sábado, no es por Jesús. Y entonces hay un relajo en relación a guardar y descansar en el sábado. Y por ahí creo que va la pregunta de la hermana Patsy, ¿no? De que hay comentarios, ¿no? Tú te quedas hasta el último, como no eres sábado, pero me voy temprano, hago mi vida, me voy a hacer shopping por ahí, a hacer cosas por ahí, a jugar fútbol, y no le da la importancia del sábado como día de guardar y descansar, ¿no? Claro, Entonces, la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿alcanzaremos la salvación violando el sábado? Si creemos en Jesús, ¿podemos violar el sábado abiertamente o tenemos que necesariamente guardar por amor a Jesús el sábado? claro. Bien, hermano, entonces con ese detalle en mente, eh, miren, el sábado es parte de los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Y la ley no ha sido clavada en la cruz. Esa es una mala lectura del texto bíblico, porque cuando nosotros somos salvos por la fe sola, ahí estamos confirmando que la ley es verdadera. Romanos 3:31 nos dice, ¿no? ¿Anulamos la ley por la fe? No, sino que confirmamos la ley. Como la ley es el santo mandamiento de Dios, es su justicia, y el hombre la transgredió. Cristo vino a cumplir la justicia de Dios, a cumplir perfectamente la ley, no solamente para darnos ejemplo, Él la cumplió para salvarnos en nuestro lugar. En Cristo Jesús la ley está totalmente vindicada, cumplida. Él demostró que sí se puede guardar. Entonces, cuando yo acepto a Cristo y el sacrificio que Él ha hecho por mis pecados, estoy reconociendo que con ese sacrificio la ley está satisfecha. Las demandas de la ley están cumplidas por Jesucristo. Entonces yo, como creyente, voy a practicar los principios de la ley, no para salvarme, sino como agradecimiento a la salvación que Jesús me ha dado gratuitamente. Por ejemplo, Romanos capítulo 8.
Romanos 8, versículo 3 y 4. Es un versículo un poco complejo, pero vamos a ver lo que nos dice. Romanos 8, versículo 3 y 4 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí carne es la naturaleza humana pecaminosa, lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Salvarnos. Por cuanto era débil por la carne, nuestra carne no puede satisfacer la ley de Dios. Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado está condenado, ¿no? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, enviado por Dios en semejanza de carne de pecado, no igual a la carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, pagó el precio del pecado en su carne. El pecado fue condenado en la cruz de Cristo. Y por ese sacrificio, yo puedo ser justificado, perdonado, y los principios de la ley, la justicia de la ley, se va a cumplir en mí. Es decir, yo voy a guardar la justicia de la ley como agradecimiento a Dios por haberme justificado por Cristo Jesús, y yo no voy a andar conforme a mi carne, conforme a mi naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, en esta vida de santificación por el Espíritu, yo observo la ley de Dios. Jesucristo nos dice, nuestro Señor Jesús, en Juan, vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo, vamos al capítulo 17, me parece que es en el 17. Juan 15, perdón, hermano. Juan 15, Juan 15. Juan 15, 10. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí no está hablando de ser salvo, está hablando de permanecer. ¿Cómo yo permanezco en el amor de Dios? ¿Cómo yo permanezco en el reino de Dios? Guardando los mandamientos. Pero si la salvación es por la fe sola, ¿por qué guardo los mandamientos? Para permanecer en el amor de Dios, para permanecer en la vida cristiana, para dar gloria a Dios con mis obras, no para salvarme, sino porque ya he sido salvado. Y como el sábado es parte de la ley de Dios, es parte de los mandamientos, eso entra ahí. El sábado es parte de los mandamientos. Entonces, si yo digo, si el Señor dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, el sábado es parte de mi obediencia a Dios ahora. Es parte de los mandamientos. Yo le preguntaría a alguien si guardar el sábado es bueno o es malo. Es bueno. Y el sábado tiene 24 horas de puesta a puesta. Tiene 24 horas el sábado. Cada día tiene 24 horas. Y si yo sé que el sábado, guardar el sábado es bueno y no lo hago, ¿en qué se convierte eso? Hay un texto bíblico. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Guardar el sábado, mediodía, ¿es bueno o es malo? Es pecado. Es, Para el que sabe. eso es mi respuesta, hermanitos. El que Ok, sabe hacer bueno, lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Por cuántos pecados estamos? Quizá estamos en pecado diciendo, no, pero yo guardo el sábado mediodía y los demás días me guardo en mi casa, ¿no? Pero ¿qué hago en mi casa? Para Si no. la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, porque la fe necesita también el compañerismo de los hermanos para poder seguir adelante, hermano. Y hay muchas cosas que hablar de esto, pero la palabra nos dice que hay que también obedecer a Dios por amor, pero también como Él lo dice en su palabra. No, no,
no despreciar la palabra del Señor. Es lo que yo podría responderles, queridos hermanos, en esta oportunidad. Como la penúltima, volviendo al tema de la profecía, sabemos que el diablo odia el espíritu de profecía. Y ese odio que tiene el diablo, porque lo ataca, el atacar al espíritu de profecía, atacar al Espíritu Santo. Pero lo hace a través de miembros de la iglesia, ¿no? O sea, hay miembros de la iglesia y pastores de la iglesia, y decirlo con toda claridad, que no quieren que se predique con el espíritu de profecía, que se repartan los libros del espíritu de profecía, limitan a la iglesia. Sí. Incluso hay pastores que no aceptan el espíritu de profecía. Hablando de la hermana Juárez, no estamos hablando de Pablo, que también tiene el espíritu de profecía. ¿Qué comentario me puede hacer acerca de eso? Bien, hermanos, es una situación muy, muy delicada y muy triste. Yo más veo que eso sucede en el hemisferio norte del planeta, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿no? En esos lugares se está atacando la autoridad de la hermana White y de las profecías y de los tiempos finales. Y es sorprendente. Pienso que es por dos cosas, hermanos queridos. Una cosa puede ser eh, el pensamiento de esa sociedad. Mayormente en el hemisferio norte están los países del primer mundo, los más avanzados, ¿no? Los más desarrollados. Pero lamentablemente estos países han caído en el engaño del progresismo, ¿no? De un pensamiento liberal, donde se ataca a lo conservador, ¿no? Y eso ha afectado a la Ajá, iglesia adventista. muy cierto. ¿Por qué? Porque en esos países está imperando lo que es el pensamiento progresista, la agenda LGBT, están relativizando todas las doctrinas y las creencias conservadoras, las que nosotros creemos que es cierto. Por ese espíritu, muchos pastores lamentablemente están cayendo en ese error, porque se está dejando de lado la inspiración de la Biblia, la, está dejándose de lado el aspecto eh, predictivo de las profecías, es decir, que las profecías bíblicas señalan a nuestro tiempo. Y en ese caso también es acusada de Elena de White, porque como son pensamientos liberales los de estos pastores y hermanos de iglesia, entonces ven que lo que dice la hermana White es muy anticuado, es para su tiempo, es para el tiempo de ella. Y muchos teólogos, bueno, no todos, sino muchos, están cayendo en ese error. Sí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir adelante con lo que creemos. Las creencias fundamentales de la iglesia adventista son claras. Creemos en que va a haber una crisis final, que el sábado será la piedra de toque de la crisis. Creemos de que el don profético se ha revelado en Elena de White. Son nuestras creencias fundamentales. Entonces, si un pastor impide eso, está yéndose contra nuestras creencias. Está escrito, hermano. Pasó. En el tiempo de Elena White pasó. Wagoner Jones, en su segunda etapa, Cartwright, John Kellogg, Conrady, varios pastores eruditos de la iglesia se desviaron y se levantaron en contra del don profético, en contra de Elena de White y terminaron en la oscuridad total, en la apostasía. Entonces, hermanos, que no nos sorprenda eso, hermano. Tenemos que ser eh, muy fieles a la palabra de Dios y también eh, defender nuestras creencias fundamentales. Si un pastor, Amén. yo les digo esto, pero no sé, no creo que sean muy frontales. Si un pastor o un hermano de iglesia, un líder de iglesia, viene aquí y me dice, no, la hermana White no se puede predicar. ¿Por qué? Porque ella no es mensajera del Señor. Entonces, yo le sacaría el manual de iglesia. Yo le saco las creencias fundamentales, hermano. Acá está, porque acá están mis creencias fundamentales, ¿no? A ver, voy a sacar mi manual de iglesia. Para, La tengo toda a mano. acá está el manual de iglesia. Y le digo, hermano, ¿qué dice nuestra creencia número 18? El don profético. Creemos que la hermana White o que Dios ha derramado su espíritu de profecía en Elena White por estas cosas, lo que les expliqué hace un momento. Le
le saco la creencia número 13, el remanente y su misión. Hermano querido, pastor, disculpe, pero creencia número 13, el sábado será la piedra de toque de la lealtad. Habrá un conflicto en cuanto al sábado, en cuanto al remanente, una crisis final. Nuestras creencias. ¿Me permite predicar esto o escribo a la asociación general que usted está faltando contra nuestras creencias? Así, hermanos, así de sencillo. No tengan miedo. Si mi líder está contra mis creencias fundamentales, mano de iglesia, escribo a la división. La división no te va a decir, no, hermano, mira que esto pasa. No. Si hablamos de jerarquía y de administración, la división es la máxima autoridad administrativa. Y si alguien está hablando algo contra nuestras creencias, acá está. Llamen a la división. Esto está pasando, ¿no? Porque la división, que es parte de la asociación general, defiende las creencias. Y esa es la máxima instancia. O sea, ahí no hay que tener cosas, hermano. Porque Dios dirige su iglesia, pero también nos ha dado luz para este tiempo y no podemos ir. Y está escrito, hermanos, está escrito que esto va a pasar. Está escrito que esto va a suceder. Así que, hermanos, si esto sucede, afiancémonos más y hagamos nuestra obra personal, hermanos queridos, con los hermanos, con la gente que no conoce, enseñemos. Porque al final, hermanos, como dice la hermana White, los hermanos laicos terminarán la obra, conflicto de los siglos, eso lo dice la hermana White. No que los pastores no van a terminar, sino que varios pastores serán quizás, también habrán pastores fieles que serán condenados, arrastrados, muertos, los pastores fieles de nuestra iglesia. Y los laicos, los misioneros, los hermanos de iglesia, serán los que estén ahí en el campo de batalla para dar esta última advertencia, hermano. Así que hay mucho trabajo por hacer también. Pastor, muy agradecido por esta charla. Sé que hemos tenido muchos contratiempos, lamentablemente, el enemigo está trabajando. Se nota que no tiene interés en que podamos aprender estas cosas, ¿no? Hemos visto desde que hemos comenzado, ya hubo problemas con el equipo, hubo problemas, Fallaba entonces bastante. ojalá que podamos repetir una jornada hablando ya específicamente de la hermana Harmon de Joy en una próxima oportunidad, pastor. Así que Por gracias. supuesto, gracias a ustedes. ¿Cómo hemos quedado aquí? Muchas Gracias. Muy gracias. bien, pastor. Gracias, hermano. Espero que no sea la última vez. Aquí estoy. Cualquier No, va a cosita, ser comuníquenme. el inicio de muchas oportunidades que podamos Por tener ya. supuesto, hermano Walter. Ok, Muchas pastor. gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. Feliz semana, hermano. Gracias. Bendiciones a la iglesia de Amén. Londres. Ok. Bendiciones.